Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro número 35. ¿Me escuchan? Espera, tenemos... Alguien tiene que cerrar el micrófono. Creo que alguien tiene el micrófono... O tú puedes cerrar el tuyo, perdón. Está off. Ah, ok, perfecto. Do you have your microphone? Miguel, cierra el micrófono. Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, I'm not. Sí, perfecto. Sí, ahora, ok, ahora está bien, Ale. Entonces, muy buenos días para todos los que nos acompañan desde Colombia. Susana, gracias por estar con nosotros. Miguel, Luis, Mario y bueno, todos los que nos acompañan acá desde Gante. Bienvenidos a nuestro encuentro número 35. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la profesora Susana Escobar Vélez. Es profesora de la Universidad EAFIT, especialista en Derecho Penal por la misma universidad y doctora en Derecho por la Universidad de León en España. Ella tiene una carrera académica y práctica enorme y muy interesante. Me gustaría quizás nombrar que ha ocupado cargos muy importantes, entre ellos la profesora Susana ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia y también ha coordinado la especialización y maestría en Derecho Penal y jefa de pregrado en la Universidad EAFIT. Y ha trabajado como abogada y consultora en temas penales y ha ejercido como juez en la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. El título de su charla es Sesgos e interferencias del sistema penal de adultos en la justicia penal juvenil en Colombia. Esta exposición, como siempre, tendrá una duración de aproximadamente 25 minutos y luego vamos a dar espacio para que nuestra querida audiencia haga preguntas o comentarios. Querida Susana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me oyen bien ahí? Sí. Bueno, buenos días en Colombia, buenas tardes allá en Bélgica. De verdad que para mí es un gusto y un honor muy grande estar en este encuentro. Muchas gracias a la profesora Clara Urbano que lo hizo posible y a Germán Parra por servir también ahí de puente para que este encuentro lo pudiéramos tener hoy. Y por supuesto a todas las personas, a los que están y los que están allá presentes. Un saludo muy, muy especial. Ya pues les anticipo el tema del que voy a hablar. Yo les venía diciendo que es un tema que he estado investigando como desde hace algunos años, sobre todo por unas iniciativas lideradas por el Grupo Iberoamericano de Estudios en Justicia Juvenil, del CIDENI, y que se trata además, también anticipábamos esa discusión con Luis, de un tema que nos confronta bastante como penalistas y como juristas, ¿cierto? Porque esa influencia como el sistema penal de adultos, además con sus propias lógicas, con sus propios desajustes y distorsiones en el tratamiento de la criminalidad juvenil o de los jóvenes en conflicto con la ley penal, pues ha sido un tema que de alguna manera lo hemos abordado un poco como un asunto de segunda o de tercera categoría, y en general el tema del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y les decía también ahora, antes de que iniciáramos, pues que en eso los penalistas tenemos bastante responsabilidad, una culpa, porque la bibliografía, por ejemplo, es muy escasa en este tema en Colombia. No sé si pasará algo similar allá en Bélgica, pero es muy escasa en Colombia. Y pues para quienes hayamos hecho el pregrado en Derecho en Colombia, que sé que aquí al menos hay varios, pues es un tema que en los cursos del pregrado está bastante olvidado o invisibilizado. Quizás alguna mención se nos hizo en algún curso de los de Derecho Penal, pero no hay como un espacio para abordar cómo es la problemática y cómo funciona el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Aquí una anécdota: un amigo penalista, además destacado penalista, algún día me decía, ay, ¿cómo así? Es que yo creí que los adolescentes respondían por unos delitos específicos. Tenían, como quien dice, el código penal de adolescentes. Yo le expliqué que no, que por los mismos delitos, obviamente con sanciones diferentes, pero solo como para dar una muestra de lo olvidado que tenemos ese asunto aquí en Colombia, en las discusiones dogmáticas político-criminales y también pues como en nuestros programas de derecho. Y aquí les quiero recomendar, aprovechando que estamos así como en petit comité, un libro muy bonito
El libro se llama Desenjaulados, fue editado acá en Colombia, pero si yo podría conseguírselo, pues si a alguien le interesa. No es un libro de derecho, pero este es un libro que lo que hace es recoger y relatar experiencias de adolescentes privados de la libertad en centros de atención especializados acá en Medellín. Yo estoy aquí en Medellín, Colombia. Y pues obviamente no es el propósito principal de ese libro, porque no es un libro de dogmática, ni de política criminal, ni de criminología, ni nada, ni lo pretende ser, pero las historias de esos jóvenes terminan reflejando justamente como ese distanciamiento, esa marginación, no solo como del tema, sino también de los adolescentes que están privados de la libertad, o en general de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, en uno de los capítulos, porque además son relatados por ellos, en uno de los capítulos, uno de estos adolescentes se refiere a nosotros como los externos, ¿cierto? Y dice, los externos dice literal, es un montón de gente que no nos mira, que es difícil que escuchen a alguien como uno por fuera de lo que ya saben, que lleguen a un encuentro sin la conclusión o del pesar o de la severidad. Como la percepción que tienen de nosotros los externos para ellos. Y otro relata su historia con su abogado defensor, entonces dice que el abogado defensor llegó y le dijo, allánese a los, es decir, acepte pues como los cargos que yo los saco de aquí en 2 meses, pues cosa que obviamente nunca pasó. Y él decía, lo vi 50 minutos, no me preguntó nada y no lo volví a ver, pero le firmé y le dije con la juez. Entonces, esa es más o menos, y es algo que pasa, y acá empiezo también como la reflexión, algo que pasa en el sistema de adultos es, por ejemplo, que el sistema de defensoría pública llega normalmente hasta la fase de la sentencia, ¿cierto? Pero no continúa en la fase de ejecución de la sanción penal. Pues trasladen esto mismo a los adolescentes. Si ya digamos, están bien abandonados y marginados, al momento de ejecución de la sanción penal, quedan abandonados totalmente, ¿cierto? No tienen como ese acompañamiento. Entonces yo como con esta charla quería al mismo tiempo hacer un llamado de atención como para centrar también nuestra atención, quizás nuestras investigaciones, si alguien necesita ideas de investigación, pues en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes o en general en ese tema de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Y aquí hay pues como unas reflexiones muy preliminares que lo que pretenden mostrar es cómo esas distorsiones y problemáticas del sistema penal de adultos han terminado como por, digamos, contaminar al sistema penal juvenil con todo lo que ello implica en términos de desconocimiento, flexibilización de garantías, de derechos fundamentales, que finalmente pues son las que limitan y las que legitiman la intervención punitiva del Estado. Yo no sé si todos están familiarizados, creo que no, pues no todos son colombianos, un poco con el sistema colombiano de responsabilidad penal de adolescentes. Acabo de hacer una muy breve caracterización, pero sobre todo la necesaria para comprender las problemáticas que voy a abordar en la segunda parte de la charla. Entonces, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia, o SRPA, pues por sus siglas en español, se aplica a los jóvenes cuya edad está entre los 14 años y menos de 18 años. Ese es el rango de aplicación al momento, ojo, de cometer el hecho delictivo. Y esto es súper importante, porque muchas veces cometen el hecho delictivo cuando tienen 17 años, pero la sentencia sale cuando tienen 21. ¿Qué pasa ahí? Bueno, después les puedo contar qué pasa ahí. Entonces, este sistema pues tiene una regulación especial en Colombia, en la ley 1098 de 2006, que es la ley que nosotros conocemos como el Código de Infancia y Adolescencia. O le voy a decir como CIA para acortarle un poco y ahorrarme tiempo, porque el tiempo es escaso acá. Entonces, en el CIA, o Código de Infancia y de la Adolescencia, en el libro segundo, a partir del artículo 139, está como todo lo que tiene que ver con el sistema de adolescentes. O sea, encontramos los principios rectores, la finalidad del sistema, cuáles son las autoridades y las entidades que participan en ese sistema, los mecanismos de reparación del daño y, por supuesto, y muy importante, pues como el catálogo, la descripción y los criterios de imposición de las sanciones penales para adolescentes, que como ya les anticipé, pues por supuesto son unas sanciones distintas a la de los adultos. Y acá reitero, no están las conductas típicas y la descripción de estas conductas porque son las mismas, ahí hay una remisión como el Código Penal de adultos en ese sentido. Y aquí me parece muy importante destacar que la expedición de esa ley en 2006
de alguna manera marcó como un paradigma en la concepción del adolescente en conflicto con la ley, porque en la anterior legislación, veníamos de una anterior legislación, se llamaba más el Código del Menor, de 1989, en el que el adolescente era considerado como un menor en situación irregular, ¿cierto? En cambio, con el, digamos, el nuevo sistema de responsabilidad penal del CIA, el Código de Infancia y Adolescencia, Colombia pretendió acercarse un poco más pues, a la concepción del adolescente, ya no como un menor en situación irregular, sino como un sujeto de derechos, ¿cierto? Como un sujeto responsable y además sujeto de derechos, y eso en consonancia, con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, y aquí viene como lo curioso, pues ese cambio de paradigma, ese cambio de concepción fue tardío, porque transcurrieron más de 15 años entre la ratificación que hizo Colombia de esta Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue en 1991, el mismo año de nuestra Constitución, 1991, y la entrada en vigor, que además fue gradual, de 2007 a 2009, del sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia. Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros en Colombia estuvimos mucho tiempo bajo la vigencia de un código del menor que ya no se correspondía para nada ni con el marco constitucional de 1991 ni con la normativa internacional sobre el tratamiento de los adolescentes que ingresan al sistema penal. Y ya veremos que yo creo que también hay resquicios pues como de esto en la legislación actual. A esa transición que ya les dije pues que es tardía, se suma el hecho pues de que la regulación que prevé el CIA no es exhaustiva. Pues en primer lugar, por lo que ya les dije, porque las conductas típicas por las cuales responden los adolescentes pues son las descritas en el Código Penal de Adultos. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, porque el procedimiento penal aplicable a los adolescentes es el de los adultos. Es decir, el Código de Infancia y Adolescencia hace una remisión expresa a el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Para todo lo relativo a procedimiento de los adolescentes. Obviamente esa remisión va a tener dos excepciones. La primera excepción es si el CIA establece unas reglas especiales frente a los adolescentes en el procedimiento, pues van a prevalecer esas reglas especiales. Y la segunda excepción es si hay normas del proceso penal de adultos que resulten contrarias al interés superior del adolescente, pues estas normas no se deberían tampoco aplicar. Pero para todo lo demás, sí debería entonces aplicar el Código de Procedimiento Penal de los Adultos. Entonces yo creo que tal vez esa falta de exhaustividad en la regulación y esa, de alguna manera, dependencia del sistema de adolescentes, tanto en la definición de las conductas típicas como en el procedimiento aplicable a los adolescentes, ha contribuido en parte, no es todo, ha contribuido a que esa lógica, digamos, marcadamente punitivista, retributiva del sistema de adultos se termine trasladando al sistema de adolescentes y que distorsione lo que el sistema dice que es su carácter pedagógico, específico y diferenciado, según los propios términos pues, del artículo 140 del CIA. Un juez que entrevistamos para esta investigación nos decía, él es miembro de un tribunal, digamos que no hay una sala especial de segunda instancia en los casos de adolescentes, sino que esa sala se conforma por un magistrado de la sala penal y dos magistrados de la sala de familia. Entonces, él integraba una de estas salas, le ha tocado pues muchos casos de adolescentes, y nos decía que él percibía, sobre todo como en las autoridades que intervienen en el sistema, la aplicación de lo que él denominó un enfoque, él lo denominó, y nosotros pues nos apropiamos porque nos pareció bastante pertinente, un enfoque adultocéntrico. Entonces miren que muchas de estas autoridades fiscales o jueces que estaban en el sistema de adultos, muchas veces son trasladados sin ninguna otra consideración pues al sistema de adolescentes. Pero están trasladados al sistema de adolescentes, pero no hay, digamos, él nos decía, no hay un cambio de chip, ¿cierto? Se quedan con la lógica del sistema penal de adultos y casi que lo que hacen es replicar esa lógica en el sistema de adolescentes. Entonces falta también, y nuevamente volvemos a este hecho de que es un tema bastante relegado, falta también muchas veces una formación más especializada de los aplicadores del sistema. Como les decía ahorita, pues como el aspecto que uno podría decir que mejor distingue al sistema de adolescentes del de adultos es ese régimen de sanciones para los adolescentes. Sin embargo, ese régimen de sanciones tampoco escapa a esta influencia que les vengo diciendo del sistema
de adultos y de las decisiones político-criminales propias, además, como de esa legislación penal común. Entonces, ya sí voy a entrar como en esa segunda parte de la charla. Ustedes por favor me van controlando el tiempo, porque me puedo quedar hablando mucho de esto. Me van controlando el tiempo para que no los tampoco vaya a aburrir. Vamos a empezar entonces como con los aspectos, digamos, más problemáticos que encontramos nosotros en cuanto a esas interferencias del sistema de adultos en el de adolescentes. El primero es bien interesante porque tiene que ver con la ampliación cada vez mayor de los supuestos en los que es aplicable la sanción privativa de la libertad para los adolescentes en Colombia. El artículo 178 del CILAP dice que las sanciones para los adolescentes tienen una finalidad, óigase bien, protectora, educativa y restaurativa. Se supone que esa es la finalidad de la sanción en el sistema de adolescentes. Y el artículo 177 lo que hace es enlistar cuáles son esas sanciones, además en orden de gravedad, de menor a mayor gravedad. Entonces, la primera sería la amonestación, la segunda, la imposición de reglas de conducta. Acá no puedo resistir a contarles una anécdota. Me contaba este mismo juez que alguna vez le tocó un juez de adolescentes que como regla de conducta le había ordenado al chico ir a misa todos los domingos en un estado laico. Bueno, puede haber esta idea de la imposición de reglas de conducta y dejarlo así a la discrecionalidad del juez puede traer también bastantes problemas en términos de legalidad. La tercera sería la prestación de servicios a la comunidad, como de servicios sociales a la comunidad. La cuarta, la libertad asistida. La quinta, la internación en un medio semicerrado, es como el adolescente está como sujeto a un programa de atención especializado, pero no privado de la libertad, sino que este programa se da como en horarios que no interfieran con la jornada laboral o en fines de semana. Y la última y la más grave, pues la privación de la libertad en un centro de atención especializado. Obviamente es un centro diferente a los centros de reclusión para los adultos. Esta sería la sanción más grave de todas en el ordenamiento colombiano para un adolescente, que además, y según los estándares internacionales, pues tiene que ser obviamente el último recurso y su aplicación debería ser excepcional. Entonces, con respecto a esa sanción, a la privación de la libertad, acá cabe destacar que el artículo 187 dice que se puede imponer en dos supuestos. Y esto es bien importante para lo que les voy a comentar ahora. El primer supuesto en el que se puede sancionar con privación de la libertad es a los adolescentes entre 16, o sea, un poquito más, entre 16 y menos de 18 años. Pero oigan esto, que sean hallados responsables de delitos cuya pena mínima para los adultos, pena mínima de prisión para los adultos, sea o exceda de 6 años. Es decir, si se trata de un delito que en el Código Penal de adultos está sancionado con pena de prisión de 6 años o más, mínimo de 6 años o más, ya podría ser uno de esos delitos por los que nuestros adolescentes sean castigados con una sanción privativa de la libertad, que en este primer caso puede ir entre 1 a 5 años de privación de la libertad. Ese es el primer supuesto que quiero que lo tengan ahí muy, muy presente. El segundo supuesto, este sí abarca todo el rango, adolescentes entre 14 y menos de 18 años, que cometan delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. Entonces hay un catálogo cerrado de delitos, abarca todo el rango, digamos, de los adolescentes y las sanciones, perdón, en este caso podrían ir de 2 a 8 años de privación de la libertad. Entonces, uno de estos dos supuestos puede extraer pues muchas conclusiones, pero puede extraer por ahora como dos conclusiones principales. La primera es que la máxima sanción penal para un adolescente en Colombia por un delito sería 8 años de privación de la libertad, si es uno de estos delitos del catálogo que les acabo de mencionar. Y la segunda, que es la que más me interesa aquí destacar para la reflexión que estamos teniendo, tiene que ver con el primer supuesto. Este primer supuesto deja en evidencia que en muchos casos la sanción privativa de la libertad para un adolescente está ligada al marco punitivo establecido para los adultos. Entonces, si este marco punitivo aumenta, que
los de Colombia sabemos que es bastante frecuente que aumente. Las reformas penales abundan en nuestro país y abundan no para disminuir, sino para aumentar. Entonces, si el marco punitivo aumenta y más delitos para los adultos están castigados con una pena de prisión de al menos 6 años, pues también van a ser más los delitos por los cuales un adolescente en Colombia pueda ser privado de la libertad. ¿Es cierto? Entonces, ese universo de supuestos para los que procede ese tipo de sanción privativa de la libertad, ya se imaginarán ustedes que en Colombia ha crecido de manera desmedida, en vista de que tenemos además unas penas elevadísimas en nuestro Código Penal de Adultos, y a eso se añade que esos aumentos de penas son como ajenos a las dinámicas particulares de la criminalidad juvenil, ¿cierto? Ajenos y que, digamos, como a esas discusiones político-criminales en torno a la criminalidad juvenil, y pueden terminar convirtiendo a la privación de la libertad en una sanción procedente en el sistema de adolescentes frente a delitos que, por ejemplo, hoy en día no lo serían, pero con las reformas seguramente sí. Entonces, esas reformas que implican creación de nuevos delitos, aumento de duración de la pena de prisión para los adultos, incrementan también no solo las conductas por las cuales van a responder penalmente los adolescentes, sino que incrementan las probabilidades de que ese adolescente sea privado de la libertad. Entonces, en definitiva, y pues como para concluir este primer aspecto, el régimen de sanciones de sistema de adolescentes se encuentra en este caso, en este supuesto, se encuentra sujeto a modificaciones sin la menor discusión político-criminal sobre su necesidad frente a las distintas manifestaciones de la delincuencia juvenil, ni frente a los efectos que esas modificaciones tienen para los adolescentes que ingresan al sistema. Entonces, en esa medida, esa finalidad que yo les decía al principio, esa finalidad protectora, educativa, restaurativa de la sanción del adolescente, pues de alguna manera queda invisibilizada, en muchos casos incluso anulada, por un carácter más retributivo, punitivista, más propio del sistema penal de adultos, y que es el que ha inspirado, me atrevería yo a decir, la mayoría de las reformas penales en Colombia. Aquí me parece importante, en la investigación que nosotros hicimos, encontramos como dos, además de estas que les he mencionado, como dos normas muy problemáticas. La primera de esas normas en el CIA es el parágrafo 2 del artículo 179. Y este dice que el incumplimiento por parte del adolescente de la obligación y del compromiso como de no volver a infringir la ley penal, es decir, la idea como de un adolescente que reincide, que vuelve a delinquir, dice textualmente, ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez. Y nosotros leíamos esto y decíamos, pero ¿cómo así? Entonces, es un adolescente que delinquió, incumple el compromiso de no volver a infringir la ley penal, comete otro delito y entonces dice, esto ocasionará que el juez imponga la sanción privativa de la libertad. Y nos preguntamos, y con independencia de cuál es ese otro delito que yo cometí, con independencia que no sea uno de los del catálogo o con independencia que no sea uno de estos que están castigados con pena de prisión de 6 años o más. Entonces nos encontramos y nos sorprendió dos interpretaciones en los operadores del sistema. Una interpretación más exegética, que dice el hecho de volver a infringir la ley penal puede acarrear la imposición de la sanción privativa de la libertad sin ninguna consideración respecto a la gravedad del nuevo delito y sin importar si ese nuevo delito es uno de aquellos para los que la ley pues reserva la sanción privativa de la libertad. Y nos encontramos con otra interpretación pues más acorde con la Constitución, debo decir que afortunadamente más frecuente entre los operadores que entrevistamos, y es que el parágrafo pues solo es aplicable en los supuestos en los que ese nuevo delito es uno de los que según el artículo 187 pues admitiría la sanción privativa de la libertad. Es decir, si el segundo delito es una injuria, pues por esa injuria el juez no podría aplicar una sanción privativa de la libertad para este adolescente que vuelve a infringir la ley penal. Pero es bastante problemático, así está la ley. Y les quiero contar que un proyecto de ley que se presentó en abril de este año, además ya fue archivado, y que pretendía hacer una reforma muy grande a todo el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, haciendo énfasis en la justicia restaurativa y en la justicia terapéutica, que yo ahí tengo mis
reservas, pero no tocaba estas normas que les estoy diciendo. Las normas que nosotros consideramos más problemáticas, esta reforma no las tocaba, es que como que las saltaba. No podíamos hacer, pero bueno, ya se archivó, o sea que pues ahí ya no hay más discusión al respecto. La segunda norma que les decía que encontramos muy problemática es el inciso cuarto del artículo 187. En este inciso se dice que en los supuestos de homicidio doloso, secuestro, nuevamente extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, dice la privación de la libertad tendrá una duración de 2 a 8 años, ya se los había dicho pues en el segundo supuesto que analizamos ahora, y la parte problemática dice esto, o sea, entonces, duración de 2 a 8 años, y dice textualmente, con el cumplimiento total del tiempo de sanción impuesto por el juez, sin lugar, oigan esto, sin lugar a beneficios para redimir penas. Es cuando uno lee beneficios para redimir penas, la figura de la redención de penas es una figura ajena al sistema de adolescentes. No existe en el sistema de adolescentes, es una figura propia del sistema de adultos. Pero el legislador la incluyó acá y dice, sin lugar a beneficios para redimir penas, cuando los adolescentes no redimen penas. Lo que puede suceder es que se sustituya la sanción privativa de la libertad por alguna otra de las sanciones que yo les leí de ese catálogo y que además sucede mucho. Entonces, empecemos porque esta norma comete un grave error de traer a colación pues una figura que es absolutamente extraña al sistema de hablar de redención y además hablar de pena. Normalmente se habla de sanción cuando hablamos de adolescentes, pero digamos que lo más grave es que esta norma puede propiciar también dos interpretaciones y lo veíamos pues con los diferentes operadores. Hay una interpretación que dice que es la más horrible y también un poco más exegética, es el adolescente tiene que permanecer todo el tiempo privado de la libertad, según ese inciso cuarto del artículo 187. Es decir, que si el juez le impuso una sanción de 7 años de privación de la libertad, los 7 años los debe cumplir privado de la libertad. Más o menos eso es lo que dice el inciso cuarto. Pero hay otra interpretación que por fortuna también es la más frecuente, según pues como las entrevistas que hicimos y lo que pudimos observar, y es, no, vean, en esos casos no se elimina la posibilidad de sustitución, pongamos el mismo caso, 7 años de sanción de privación de la libertad, no se elimina esa posibilidad, el juez puede sustituirla por otra sanción distinta, por ejemplo, imposición de reglas de conducta, pero lo que debe respetar es el tiempo. Entonces, puede ser que esas sanciones de 7 años de privación de la libertad, a los 3 años, el juez la sustituya, me quedan 4 años, entonces 4 años de otras sanciones distintas a la sanción privativa de la libertad, que puedo ir pues como sustituyendo. Esa fue la interpretación, nos tranquilizó que fue un poco la más frecuente, pero la norma es absurda, y la norma está ahí, está redactada en esos hechos. Otra problemática, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? Me quedan 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos. No, bueno, no, entonces me voy a saltar esto y voy ya al último punto, y si algo lo discutimos en la otra parte con las preguntas que ustedes tengan. Entonces espérense, yo me salto esto. No, les quería comentar porque yo creo que es un tema que a nosotros nos llamó la atención, y es que finalmente también la selectividad del sistema penal de adultos se refleja también en el sistema penal de adolescentes. Fue algo como triste al mismo tiempo que encontramos que se repliquen como esas mismas prácticas. En 2015 el Ministerio de Justicia hizo una caracterización de los adolescentes que están ingresando al sistema y nos hablaba de que la mayoría son hombres de estratos socioeconómicos bajos, provenientes de familias desestructuradas en las que hay conductas violentas, además que proporcionan un ambiente de riesgo más que un ambiente pues protector. Y en 2020 la Procuraduría General de la Nación presentó un informe y ahí añadió otros factores de caracterización de esta población de adolescentes que ingresan al sistema. Y destacaba, por ejemplo, que un 12.5% tienen hijos, hay pues maternidades y paternidades tempranas, y que un 70% son consumidores de drogas alucinógenas. Entonces, esto que digo hasta aquí, pues puede dar cuenta de que esas condiciones de especial vulnerabilidad de la mayoría de los adolescentes que ingresan al sistema
en poco o en nada difieren de la población que ingresa al sistema penal de adultos. La mayoría de la población, pobreza, bajo nivel de escolaridad, paternidades o maternidades tempranas, consumo problemático de estupefacientes, familias desestructuradas, carencia de entornos protectores y pues un largo etcétera. En definitiva, pues ambos terminan siendo sistemas selectivos que criminalizan la pobreza. Y acá hay una decisión, son frecuentes además las decisiones, y esto nos preocupó bastante, en que esa situación como de extrema vulnerabilidad del adolescente es como el pretexto para la imposición de la sanción privativa de la libertad. Algo así como, no, es que este chico está en tan malas condiciones que más bien lo privamos de la libertad porque va a estar mejor acá y va a estar más protegido. Esa es la lógica, ojo, es la lógica de muchos de los operadores con los que nos entrevistamos. Y en este punto llama mucho la atención una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2019. ¿Qué pasaba? Un chico estaba acusado de una tentativa de hurto calificado. Entonces, no se satisfacía el criterio de el mínimo de 6 años de prisión para poder imponer una sanción privativa de la libertad. No se daba el requisito del primer supuesto y tampoco, obviamente, el del segundo, porque no está en ese catálogo de delitos. Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema? Dijo, no, entonces lo que vamos a hacer es imponerle la sanción del régimen semicerrado, que como les dije, es fines de semana o en jornada que no sea escolar. Pero dice lo siguiente. Dijeron, se trataba de un adolescente, este es el razonamiento que hace la Corte, un adolescente habitante de calle, desescolarizado y consumidor de sustancias psicoactivas. Entonces, para la Corte, el adolescente debía cumplir con las exigencias propias del programa de rehabilitación al que iba a ser vinculado, incluido el internamiento o permanencia, oigan esto, constante en la institución mientras avanza la intervención. Dijo, sin las restricciones de horario del régimen semicerrado. Es decir, le impuso una sanción privativa de la libertad con la etiqueta de sanción de internamiento en régimen semicerrado, porque mientras esté el programa de rehabilitación, el chico no puede salir. Eso es una privación de la libertad, pero con argumentos de protección. Y ya como comentario final, me pasé yo sé los 3 minutos, pero yo con esto quiero decir, yo no desconozco los esfuerzos, que además son muchos, que se están realizando por los operadores del sistema, sobre todo en temas de justicia restaurativa. De verdad que en eso hemos avanzado y creo que el sistema de adultos tendría mucho que aprender, pero todavía falta mucho recorrido. Pero sin embargo, y a raíz de algunos casos que se han presentado últimamente y sobre todo del homicidio de un precandidato a la presidencia y por parte de un adolescente, pues las propuestas político-criminales empiezan otra vez a apuntar a lo contrario, a tratar a estos adolescentes como adultos, incluso propuestas de reconocidos y admirados juristas a nivel esa tónica de si delinque como adulto, lo tratamos, lo deberíamos tratar como adultos. Entonces, lejos de acercarnos más a un enfoque restaurativo, a un enfoque más propio del sistema de adolescentes, lo que estamos haciendo es cada vez alejándonos más de ese enfoque y nuevamente dejándonos permear por las lógicas de un sistema de adultos. Entonces, además pues, de todas mis reservas y el rechazo, no solo por razones político-criminales, criminológicas, también la pregunta que yo hago frente a estas propuestas es, o sea, ¿ustedes quieren enviar a estos adolescentes al sistema de adultos? Porque claro, nuestro sistema de adultos funciona perfecto. O sea, cuando sabemos que además es un sistema en el que la Corte Constitucional ha declarado un estado de cosas inconstitucional, una vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales. Entonces, allá queremos enviar a nuestros adolescentes. Esa también es una pregunta que a uno le surge. Yo creo que los esfuerzos tienen que apuntar a contrarrestar justamente esas interferencias del sistema de adultos y de la lógica de adultos en el de adolescentes. Y me parece que eso implica reflexiones como estas y que los juristas, los penalistas, los criminólogos, en general los investigadores, empecemos a tomarnos más en serio las problemáticas del sistema y, por supuesto, pues como a comprometernos con su progresiva humanización. Yo creo que ese es el llamado que quería dejar hoy aquí también. Y ya, muchas gracias, espero no haberme pasado mucho del tiempo y espero entonces también las preguntas e intervenciones que me van a ayudar mucho con seguridad. Muchísimas gracias, Juan, qué interesante, un tema que es nuevo para nosotros,
de todo lo que hemos tratado de personas privadas de la libertad, es la primera vez que estamos tratando el tema de los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces vamos a dar espacio para preguntas. Por favor, alcen su mano y si Susana aún no los conoce, por favor, se presentan brevemente. Mario, por favor. Hola, yo creo que todos ya me conocen. Tengo como varias preguntas chiquitas como alrededor del desconocimiento que yo tengo de este sistema, ¿no? Que me parece como bastante sorpresivo que yo llevo toda la vida trabajando en esto y esencialmente no sé nada de adolescentes, ¿no? Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo qué pasa con la información de el sistema de responsabilidad adolescente de cara a dos situaciones? La primera es en estos casos, pero que no sé. Y la segunda es, yo me acuerdo con Manuel Iturralde cuando íbamos a la modelo, con Manuel nos preguntábamos mucho, dentro de la modelo empezábamos a preguntarle a la gente si habían pasado por el sistema de responsabilidad adolescente y, y un número significativo de personas levantaban la mano, pero no hay forma como de hacerle seguimiento a eso. Me acuerdo que en algún momento con Manuel dijimos como que esto sería un gran tema de investigación, pero realmente uno, ¿cómo puede uno pedir esa información para hacerle como un seguimiento a esta persona que entró al sistema de responsabilidad y luego saltó al sistema de adultos? Y estoy seguro que uno rastreando eso puede encontrar pues unas historias muy dolorosas y muy fascinantes del círculo vicioso de la política criminal, ¿no? Pues eso, preguntas. Y la pregunta 3 que tengo, que pues yo estoy obsesionado con Río de Janeiro y hoy está en todas las noticias por la violencia en las favelas. Y yo creo que tú en Medellín, que vives un contexto más o menos similar, ¿cómo ves el tema con los entrevistados que tuviste? ¿Cómo es la conexión con menores de edad y grupos organizados en Medellín? Como que que es de lo poco que puedes contarnos. Yo estoy seguro que nadie ha estudiado este tema en Colombia, segurísimo. Gracias, Mario. Susana, si quieres, puedes responder y luego vamos con la siguiente pregunta. Listo, perfecto. Uy, Mario. ¿O tú prefieres o prefieres que hayan más preguntas y luego las agrupas? Es como tú prefieras. Bueno, listo. Entonces, de pronto más preguntas y las agrupo para responder. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Germán, Luis, Miguel. Luis, tenemos preguntas. Luis, por favor. Luis. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Creo que Miguel no me conoce. Mi nombre es Luis Abel Zárate, boliviano y profesor acá en Colombia, en la Manuela Beltrán y en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, gracias Susana por la presentación. Saludos a todos, perdón. Mientras te escuchaba, entendía o bueno, vislumbraba el concepto de adultocentrismo, ¿sí? Y estaba presente tanto en el legislador como en los operadores del sistema de justicia. Quería preguntarte si compartís esa mirada, que parece muy obvia, pero en tus entrevistas, ¿qué tipo de representaciones sociales, qué tipo de representaciones sobre el niño, sobre el menor infractor o sobre este niño o niña adolescente que está vinculado a este sistema penal pudiste identificar? Y te lo pregunto porque en alguna de mis investigaciones, al hablar con los operadores de justicia, relucían algunas nociones frente a la víctima, como una víctima incapaz de dar una opinión, una víctima menor de edad, incapaz de tomar una decisión frente a su cuerpo o frente a una situación conflictiva. Es decir, una anulación de ese sujeto, de ese ser, en función a su incapacidad mental de discernir entre lo bueno y lo malo, desde una mirada que concibe a ese sujeto como un proyecto de adulto en construcción, ¿sí? Entonces quería saber si vos en tus entrevistas pudiste identificar algún tipo de representación social en ese sentido. Gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más?
y si no, si me permiten, yo también quisiera hacer como algunas preguntas. Em, Me gustaría saber, cuál es tu opinión, por qué el sistema, yo creo que no solo en Colombia, pero en Latinoamérica, castiga tan duro a los adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando detrás, digamos, de esas decisiones políticas? Alguna vez hablando con el profesor Franz Billon, mirando el sistema africano, por ejemplo, allí hay una protección importante a los niños, por lo menos formalmente. Hay un tratado específico mirando a los niños, hay un comité africano mirando a los niños. En el sistema interamericano no lo tenemos, pero tampoco a nivel nacional. Y también lo que tú dices, hay un desconocimiento por parte de actores importantes, especialmente legisladores, en relación con estos temas, con los adolescentes. Entonces, ¿cuál crees que es la razón que hay detrás, digamos, de ese contexto? Mi otra pregunta es, teniendo en cuenta tu experiencia no solo en Colombia, pero digamos el trabajo que hiciste o tu doctorado en España, si tienes de pronto desde el punto de vista comparado o como un país donde haya unas buenas prácticas en relación con las sanciones que se les imponen a los adolescentes en conflicto con la ley. Y finalmente, si tienes cifras, recuerdo que cuando Mario estaba iniciando su doctorado y alguna vez estábamos hablando, tenía que dictar una clase sobre los derechos de los niños y estábamos mirando cifras, le pedí a Mario que mirara y decía, no hay cifras, no hay nadie que esté trabajando el tema, es un buen tema para iniciar un doctorado solo mirando niños. Estoy hablando hace 3 años atrás, pero ahora que tú hablas del tema, veo que no se ha avanzado mucho en eso. Entonces, eso, y por el otro lado, mirando mujeres adolescentes, también sigue el mismo patrón de mujeres adultas que en los últimos 20, 25 años ha aumentado enormemente su privación de la libertad por temas relacionados con las drogas. Por favor, siéntete libre de responder las preguntas que quieras, si hay algunas que no te parecen o no sé. Muchas gracias, Susana. No, gracias a ustedes por estas preguntas. Me encanta porque además, pues, es un tema que aunque he venido trabajando, pues uno lo va trabajando como un poco por los laditos y con mi trabajo en la corte lo tuve que descuidar un poco, entonces no tengo, por ejemplo, claras cifras muy actuales, pero ahora te voy a decir una problemática ligada a eso. Pero ahora que retorno con mayor énfasis a la academia, pues todas estas preguntas me abren nuevos caminos de investigación y lo que les decía, ojalá alguien se animara pues a hacer investigación doctoral al respecto. Hay una chica colombiana que la está haciendo en España y bueno, estoy esperando como a que salga su tesis para tener pues también más elementos de reflexión, porque nos hacen, reitero, mucha falta. Con respecto, voy a empezar, Mario, por tus preguntas con respecto a los antecedentes penales. Hay una prohibición expresa de que las sentencias en el sistema penal de adolescentes se tengan como antecedentes penales. Y eso responde como a toda esta lógica de, pues no le vamos a dañar. Ya sabemos el efecto de los antecedentes penales en la reintegración, reinserción social, pues entonces al adolescente no se lo vamos a hacer incluso más difícil al comienzo de su vida. Entonces hay una prohibición expresa, está en el artículo 159 del Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, eso por el primer lado y con toda la lógica que hay detrás de eso, y parece que se respeta, ¿cierto? Solo hay un conocimiento por parte de las autoridades, sobre todo para el momento de la imposición de nuevas sanciones, etc. ¿Qué pasa como con estas cifras? Y entonces ahí lo uno con la inquietud también que presentabas, Clara. Yo creo que lo más difícil para nosotros en la investigación ha sido eso, el acceso a la información. Entonces es muy difícil, claro, hacer investigación sin poder acceder a la información es muy complicado. Fueron muchos derechos de petición enviados al ICBF, como que coordina estos centros de atención especializados, pero muchas veces, digamos que bajo el pretexto de como la prohibición de la revelación de identidad de los jóvenes que están pues en conflicto con la ley, la información se tiene como reservada, pero nosotros decimos que no estamos necesitando el nombre del chico que está privado de la libertad, estamos necesitando cifras. Bueno,
Tuvimos luego acceso a unas cifras además bastante desalentadoras, pero eso fue por allá como en 2022. Estoy tratando de buscar dónde las tengo, creo que sí las tengo por ahí. Algunas cifras que nos dio el ICBF en 2022 nos dijo de 5.477 adolescentes sancionados, 1.845, o sea, un 33.68% lo fueron con sanción privativa de la libertad, y ocupa además el primer lugar en la imposición de sanciones. O sea, no es un mecanismo extraordinario, no es muchas veces el último recurso, sino que se acude muchísimo a la sanción privativa de la libertad. Pero fueron unos datos muy difíciles de conseguir. No sabemos qué tan fiables, sinceramente, porque otra amiga hizo otro derecho de petición y la información la contrastamos y no parecía que fuera muy consistente. Entonces ahí tenemos como un obstáculo grande. Yo creo que ahora lo que vamos a hacer un poco es acercarnos más a estos centros de atención especializados, sobre todo como con brigadas jurídicas desde la universidad, también para ofrecer apoyo jurídico a los adolescentes, porque no tienen ningún apoyo jurídico, por ejemplo, para hacer una solicitud de sustitución de la sanción. Y creo que a partir de ahí va a ser un poco más fácil tener más información. Por uno de estos adolescentes que entrevistamos, por ejemplo, supimos que en uno de estos centros hay celdas de aislamiento. Obviamente absolutamente prohibidas, en el caso de adolescentes, y las hay, y las llaman las marraneras, porque antes eran unas marraneras, o sea, donde guardaban a los cerdos, a los marranos que decimos nosotros. Entonces ya se pueden imaginar pues las condiciones de este tipo de celdas. Eso lo supimos por una entrevista, pero es que es difícil a veces acceder a estos centros. Me imagino que también como por evitar que nos demos mucha cuenta de estas cosas. Entonces tampoco, Mario, para responder, tampoco tenemos mucha información sobre los adultos que están privados de la libertad pues en centros de reclusión para adultos, pero que antes ingresaron por alguna razón pues al sistema de adolescentes. No tenemos esa información, pero coincido contigo en que sería una información interesante tener, en que quizás, por ejemplo, en la cartilla biográfica eso podría ser un elemento. Lo que pasa es que hay esa prohibición en cuanto a antecedentes o en cuanto a revelar la identidad de quienes han ingresado al sistema, puede ser problemática de manejar, quizás entonces más como con entrevistas con ellos. Es muy difícil el acceso a la información. Tú hacías una pregunta también relacionada con algo que preguntaba Clara sobre los menores de edad y los grupos organizados en Medellín. No he hecho ninguna investigación al respecto y creo que eso sería indispensable hacerlo. O sea, creo que sí, mucha de la dinámica delincuencial, al menos aquí en Medellín, de adolescentes, está ligada a grupos organizados. Y creo, ahí un poco para unirlo con lo que ahorita preguntabas, Clara, creo que esa puede ser una de las razones, una de las tantas que impulse propuestas de más castigo, de endurecimiento del castigo frente a los adolescentes, porque hay esa idea de, es que ellos no son, mejor dicho, ellos tienen como el suficiente conocimiento, habilidades como las tiene un sicario, y están entrenados como sicarios, y nuevamente esa idea de, yo no sé si se metieron a Twitter en ese momento, pues de todo la cantidad de tweets en sentido de si delinquió como adulto, que lo castiguen como adulto, es decir, si es capaz de empuñar un arma, aunque sea un adolescente, si es capaz de empuñar un arma, lo castigamos igual. Muy ligado como a esa dinámica de los grupos delincuenciales. Y también, como diciendo, late tras de eso otra idea, y es como muchos de estos adolescentes podrían estar vinculados con grupos organizados, entonces tenemos que atacar también con mayor dureza a los adolescentes, porque si no, lo que hacen los grupos organizados es, pongamos a delinquir, a cometer el delito, que sea autor el adolescente, de tal manera que ya sabemos que la sanción es una sanción más blanda o lo que sea, y podemos así pues como ampliar nuestra actividad criminal y con sanciones más bajas. Esa es, digamos, la lógica de muchas propuestas que lo que pretenden es como ampliar la punición de los adolescentes, el castigo para los adolescentes. Luis, hablabas del adultocentrismo y como las representaciones sobre el niño adolescente infractor.
en las entrevistas encontré de todo, ¿cierto? Encontré desde personas como muy sensatas y muy alineadas como con los parámetros de la convención, entendiendo al adolescente como un sujeto responsable, pero que de todas maneras un sujeto al que le han faltado como entornos protectores, y en muchos de los entrevistados encontramos algo que nos gustó, y es el propio Código de Infancia y Adolescencia en sus principios rectores habla del principio de corresponsabilidad. Entonces dice que hay una corresponsabilidad del Estado, de la sociedad, de la familia con respecto al adolescente, y lo trasladan mucho como al ámbito penal, y son adolescentes a los que nosotros como sociedad les hemos dado la espalda y no les hemos brindado entornos protectores, ni posibilidad de estudio, ni posibilidad de formación profesional, ni de trabajo. Y ahora pretendemos exigirles también como adultos, cuando son personas pues, que están iniciando su vida. Encontramos esa representación, pero encontramos también el que te dice como el que sigue anclado en el código del menor. No, son menores en situación irregular, lo que necesitan es protección, o sea, la protección que ellos creen que necesita es privarlos de la libertad, porque es que como encontrábamos algunos fiscales, algunos jueces que decían, no, es que él va a estar mejor en el centro de atención especializada que en la calle, porque es que vive en la calle, porque es que está pasando hambre, porque es que está rodeado de un entorno horrible y de las drogas. Entonces nosotros le decíamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger a todos nuestros niños que están en situación de desamparo y en las calles, y venga, los privamos de la libertad porque los queremos proteger. O sea, ¿por qué pensamos en la protección como reactiva? ¿Cierto? Cuando entonces el chico ya, ¿por qué no pensamos que la protección es haberles brindado a estos chicos que están en esas condiciones, brindarles las condiciones para que no lleguen a delinquir, ¿cierto? Es que si una persona de 14, 15, 16 años en nuestro país está empuñando un arma y está matando a otra persona, eso tiene que decirnos mucho a nosotros como sociedad. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Qué pasó con ese niño, con su familia, con el colegio, etcétera? Entonces, también encontramos esa otra. Y con respecto a lo que decías de la posibilidad de discernimiento, etcétera, aquí hay una discusión muy interesante, la dejo ahí planteada, la tuvimos en la Corte Constitucional, porque hubo una demanda de inconstitucionalidad. A eso es otra cosa, a la Corte casi no llegan temas de adolescentes, que sería interesante que llegaran vía de la constitucionalidad también para poner estos temas sobre la mesa. Sí llegó ese, y lo que se demandaba era una norma del Código de Infancia y Adolescencia que prohíbe los preacuerdos entre Fiscalía y Defensa en el caso de adolescentes. Y eso fue toda una discusión en la Corte de si esa prohibición debería estar o no debería estar, cuál es la finalidad de esa prohibición de los preacuerdos en el sistema, Y un poco lo que se concluyó después de mucha discusión es, no es que no debería haber preacuerdos para los adolescentes y que los descartemos de plano, sino lo que se dijo en esa sentencia fue la prohibición es constitucional porque no podemos decir que debe ser el mismo trato el que se le da a un adulto con ese preacuerdo al que se le da a un adolescente, pero no estamos descartando la posibilidad, por ejemplo, de que existan preacuerdos propios y con una dinámica propia y una regulación propia para los adolescentes, atendiendo a determinadas circunstancias, y también a protegerlos de la idea que pasa mucho en adultos de usted acepte esto y diga que fue cómplice para antes nosotros poderle imponer tal sanción, que es como un poco la lógica negocial que es del sistema de adultos, y es una lógica muy perversa que no queremos que se replique en adolescentes. Pero estaba esa discusión, es decir, es el adolescente como lo suficientemente, tiene como lo suficientemente desarrollado para poder disponer de ciertos derechos y negociar ciertas circunstancias para, por ejemplo, acceder a una sanción más benéfica. Eso es muy distinto, y yo creo que además tampoco hay muchos estudios al respecto, pero entonces se dejó la puerta abierta, es decir, se dijo, bueno, la prohibición es constitucional porque obedece como a estos parámetros y a estas finalidades de protección y de no replicar estas prácticas perversas de negociación en el sistema de adultos, pero no cerramos la puerta que pueda haber un sistema de preacuerdos propio para los adolescentes. Clara, con respecto a lo que me preguntabas de por qué castigar tan duro a los adolescentes, creo que un poco pues ya me refería a eso. Yo creo que detrás laten estas preocupaciones de, ojo, que es que no son niñitos robando,
sino que son sicarios entrenados por grupos organizados. Ahí la pregunta es, pero y entonces, pues, ¿cómo deberíamos atacar ese fenómeno? Incrementando las sanciones para los adolescentes, que lo que están haciendo es ser instrumentalizados, o quizás, y como ya existe en el Código Penal colombiano, pues castigando con mayor rigor a quienes instrumentalizan a menores de edad para la comisión de delitos, ¿cierto? ¿A dónde deberíamos apuntar el foco? Y yo creo que también en el sistema de adolescentes se replica pues esta idea de que el sistema penal sirve para solucionar problemas sociales. Y pues yo soy más de la idea de que no, de que lo que hace es aumentarlos un poco, como decía Zaffaroni, ¿cierto? Que cuando hay ese exceso de intervención penal, pues lo que revela es la incapacidad del Estado para hacer frente a los problemas sociales. Entonces no podemos solucionar los problemas de nuestra infancia y nuestra adolescencia por las vías que debía hacerse, reaccionamos ya reactivamente por vía del sistema penal, creyendo que con eso vamos a hacer algo. Con respecto a países con mejores prácticas, cuando hicimos esta investigación había personas de distintos países, Costa Rica, Chile, España, Portugal, Colombia, Perú, Brasil, bueno. A mí un país que me llamó la atención, porque digo, bueno, parece que aquí las cosas funcionan mejor, fue Costa Rica, como con unas prácticas más... Sí, digamos, abusando menos de la sanción privativa de la libertad, con unas prácticas un poco más avanzadas en cuanto a justicia restaurativa, un poco por lo que alcancé a percibir. Sin embargo, lo que ahorita también decías, son muy similares las problemáticas de nuestros países en torno a los adolescentes. El abuso de la privación de la libertad, la insuficiencia de mecanismos de justicia restaurativa, la escasez de bibliografía y de estudios al respecto. Entonces no es propio de Colombia, ¿cierto? Son prácticas que tristemente también están en otros países. Aquí había también una discusión, no sé si eso no lo alcancé a decir, en Colombia el mismo juez de conocimiento en adolescentes sí hace las veces de juez que vigila la sanción, ¿cierto? Como el juez de ejecución de penas es el mismo. Entonces, el mismo juez de conocimiento también es el encargado de vigilar el cumplimiento de la sanción. Y ahí teníamos una discusión entre los países porque hay países en los que esa función está dividida, como para adultos, ¿cierto? Hay un juez de conocimiento y otro juez que vigila la sanción de los adolescentes. Algunos decían, es mejor que sea el mismo juez porque conoce todo el proceso del adolescente y, por ejemplo, para tomar decisiones frente a la sustitución. Otros decían, es mejor que sean jueces distintos porque no está contaminado el juez que vigila la sanción y entonces es más fácil, por ejemplo, poder acceder a una sustitución. Pero bueno, en Colombia en este momento es así y cuando yo lo hablaba con unas personas del Consejo Superior de la Judicatura un poco decían, pues además se mantendrá así porque no hay presupuesto para que haya jueces distintos en adolescentes. Si no hay segunda instancia especializada, pues más difícil es eso. Entonces también es una carga laboral para los jueces que no lo había advertido pues en la exposición y me acordé. Y con respecto a la problemática de las mujeres adolescentes, es cierto que así como se está replicando esos factores de caracterización de los adolescentes que ingresan en el sistema, también sucede con las mujeres adolescentes que ingresan al sistema. Muchas de ellas están por delitos relacionados como con tráfico de estupefacientes. Entonces, sí, pero nos falta mucha investigación al respecto. Yo creo que es un sistema en el que hay tanto por explorar y por investigar, con muchas dificultades de acceso a la información, eso sí, pero bueno, eso no quiere decir que sea imposible. Yo creo que además, no sé, es mi percepción, se han escudado un poco en esa idea por proteger la identidad de los adolescentes para mantenernos al margen e invisibilizar muchas violaciones de derechos que se están cometiendo en estos centros. Y eso a mí me preocupa un montón. A una amiga hizo una investigación, se las puedo compartir, sobre la ejecución de la sanción y cómo se está ejecutando en Colombia. Y lo más triste es que los resultados se acercaban mucho al estado de cosas inconstitucional en el sistema de adultos. Entonces, incluso hasta ahí nos estamos acercando también en la parte de la ejecución de la sanción penal. Uy, no sé, yo creo que ahí creo que traté de dar respuesta un poco como a lo que me preguntaron. Estimada Susana, muchísimas gracias por esa exposición tan clara, detallada. Creo he aprendido muchísimo con tu presentación, de verdad, muchísimas gracias.
Y también aprovecho para darle las gracias a Germán, que nos hizo el contacto de verdad. Y a todos los que estuvieron presentes, también gracias allá desde Colombia. Y siguiendo nuestra tradición, vamos a sacar una foto, si te parece bien.